Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast llamado No lo pienses tanto. Yo soy su host, Luisa Montenegro. Y bueno, estoy acá de vuelta. Aparezco después de como 2 o 3 semanas sin haber subido un nuevo capítulo. La verdad, siento que todavía me estoy acostumbrando a que no lo pienses tanto sea parte de mi vida y de mi día a día, de mi semana a semana. Y tengo que admitir que, bueno, eso me está costando un poquitito. De hecho, el otro día cambié la biografía de Instagram del podcast, que yo le había puesto nuevo episodio cada semana. Ella, ambiciosa. Y después con el pasar de las semanas veía que no había tal episodio cada semana y fue tipo, me siento un poco una farsante". Así que decidí borrarlo y poner nuevo episodio cada tanto, lo cual creo que va un poco más acorde a lo que es no lo pienses tanto en este momento de mi vida. Porque claro, yo pretendía subir un nuevo episodio cada semana y un poco todavía lo espero, obvio, pero primero lo tengo que incorporar realmente a mi vida y a mi rutina y no dejarme llevar por esa voz en mi cabeza que me dice que, no sé, que solo puedo grabar cuando estoy recontra, súper inspirada o cuando todos los planetas se alineen. O sea, no puedo depender de mi inspiración, básicamente, que creo que ese tema da para hablarlo largo y tendido en otro capítulo, el tema de la inspiración versus disciplina. Pero la realidad es esa, no puedo depender de mi inspiración o de solamente venir y grabar los días que estoy inspirada, porque la inspiración llega cuando quiere, básicamente. No llega cuando uno la elige. De lo que sí puedo depender es de mi disciplina. Y a mí la disciplina me cuesta un poquito, la verdad. Así que bueno, de eso voy a hablar más adelante. Cuando lo tenga un poquitito más resuelto, vamos a hacer un capítulo de inspiración versus disciplina, que me parece un temazo. Pero bueno, hoy vengo a hablar de otra cosa. Toda la semana pasada estuve muy enferma, como pueden escuchar en mi voz. Todavía sigo, de hecho, un poquito congestionada, pero estoy mucho mejor. Fui una de las víctimas de este frío polar que está haciendo en Buenos Aires estos días, que no sé qué está pasando, pero qué invierno que se nos viene. Y me enfermé muchísimo. O sea, creo que hace mucho que no me agarraba una gripe tan fuerte y tan larga, porque yo no soy una persona que se suele enfermar muchos días seguidos. Cuando yo me enfermo 2 o 3 días como máximo y ya al cuarto día me levanto y arranco de vuelta, pero esta vez estuve literal enferma de domingo a domingo. Y me pasó que sentía mucha frustración. No solamente me frustraba el hecho de no mejorar y de que antes decaía cada vez más. El miércoles, por ejemplo, me levanté sintiéndome súper bien, ya había estado enferma el lunes y martes, y el jueves volví a caer de vuelta, pero peor. En un momento incluso perdí el olfato y el gusto, que para mí mi teoría personal es que me agarró COVID. No sé qué onda, mi cuerpo dijo que vintage y decidió agarrarse COVID. Entonces, nada, básicamente eso me generó como mucha frustración esta semana estar enferma y no podía parar de pensar en todas las cosas que quería hacer o que me gustaría poder estar haciendo y que no podía hacer por una cuestión de que nada, de que mi cuerpo literalmente no podía, no tenía las energías necesarias para poder hacerlo. O sea, real solamente estuve haciendo las cosas más básicas y esenciales de mi trabajo, que tenía que hacer sí o sí, y después el resto fue sobrevivir en el sillón de mi casa. Y eso me generaba mucha frustración pensar en todas las cosas que yo había planeado para mi semana, que al final no pude terminar haciendo, todas las cosas que quería hacer, que suelo hacer día a día. No podía ni siquiera salir a caminar por el frío que estaba haciendo y obviamente si salía me iba a enfermar peor, iba a recaer y tampoco quería eso. Quería grabar episodios de este podcast, pero no podía hacerlo porque en algunos días hasta me costaba hablar, ni hablar de poder hacer castings. Tuve que rechazar 2 castings porque no me sentía con la energía para poder hacerlos y ese es parte de mi laburo como actriz. Entonces,
nada, me frustraba mucho, pero al mismo tiempo no tenía la energía para hacerlo. Y en un momento, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves, creo que fue el jueves que fue el peor día a la noche, mi novio, que de paso le voy a mandar un besito enorme y agradecerle por haberme cuidado también esa semana, me preparó como un baño de sales, una ducha para que me diera vapor y descongestionarme. Y me quedé ahí como 40 minutos en la bañera, inmersa en el agua, sintiéndome un feto en la panza de mi madre. Y empecé a flashear cosas. No sé si fue por la fiebre o qué, pero empecé a flashear pensamientos y realizaciones. Y, y pensé como, ¿qué pasa si esta situación de frustración y de valorar, más que nada, porque lo que me pasaba era esto, que al no tener algunas cosas básicas como poder respirar por mis 2 fosas nasales, pensaba la típica, que te enfermas, se te tapa la nariz y decís: "¿Cómo no valoro todos los días de mi vida poder respirar bien por la nariz?". Pero obvio, es algo tan automático que no lo valoramos hasta que no lo tenemos por un par de días. Entonces, pensaba en esto de la frustración y del valorar cosas muy cotidianas, y pensaba, ¿qué pasa si esta situación de algo, más pequeño o pasajero, diría, que es estar enfermo, es algo que yo sabía que iba a pasar eventualmente, lo llevo a algo más macro, si se quiere, o a las situaciones más importantes de mi vida? Y empecé a pensar y me decía a mí misma como, quiero vivir mi vida de esa manera, como con un poco más de conciencia de que las cosas se terminan o se pueden terminar y de que lo que hoy tengo, mañana podría no tenerlo, de que somos seres finitos y que nuestros días en esta Tierra, en perspectiva con la cantidad de años que tiene el planeta y las galaxias, son muy pocos y que hay que sacarles el máximo provecho. Entonces, quiero vivir mi vida como si tuviese gripe y no pudiese respirar, solo que la respiración son todas estas cosas que quiero hacer y que quiero lograr en mi vida. ¿Y qué pasaría si el día de mañana no pudiera hacerlas más? Y, o sea, no lo quiero decir en un sentido de dramática, aunque sí soy también, o para traer cosas malas, obvio que no toco madera, sino como de actuar como si a mí me dijeran que hoy es el último día o la última semana que puedo hacer todas las cosas que me gustan o que disfruto o incluso las que no tan bien. O no sé, incluso llevarlo no solamente a las cosas que nos gustan y que disfrutamos, sino también a nuestras relaciones. Quiero perder el tiempo peleándome con mi pareja por cosas insignificantes o con mi hermano o con mi papá o con mi mamá o con una de mis mejores amigas, o quiero guardar rencores hacia una persona que en algún momento me hizo algo malo, algo que me lastimó, que me hizo sentir mal. Y estas son preguntas que no solemos hacernos porque vivimos constantemente en modo automático, pero si nos detenemos a pensar unos minutos y nos hacemos estas preguntas, nos vamos a dar cuenta de que la respuesta es no. No, no quiero estar peleado con mi pareja o con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos. No, quiero estar bien. Quiero disfrutar la mayor cantidad de tiempo posible que la vida me permita vivir al lado de estas personas. Y yo en realidad ya soy bastante como de tener esta filosofía, por lo menos en mis relaciones interpersonales y de vivirlas de esa manera, pero por ahí no me pasa tanto con esto otro, con mis temas de laburo, de mis objetivos, de las cosas que quiero alcanzar. Ahí por ahí sí fallo un poco y por eso me gustó tanto este momento de flash en la bañadera y de pensar estas cosas y de pensar en valorar que hoy puedo hacer todas las cosas que quiero y que realmente me proponga, porque estoy acá, porque estoy viva, porque estoy sana, porque puedo. Y incluso, volviendo un poquito a lo que decía al principio de que a mí me cuesta esto de la disciplina y todo eso, incluso puede ser una ayuda para mí misma para convertirme en una persona más disciplinada también con mis objetivos personales y laborales. No sé si tiene sentido algo de esto que estoy diciendo o si a alguno de ustedes que está del otro lado les hace algo de sentido, pero bueno, nada, fue algo de lo que me estuvo pasando y de lo que estuve sintiendo. Y otra cosa también que estuve sintiendo, muy de la mano con la frustración, fue la sensación
de quedarme atrás. Perdón si se me escucha muy congestionada en este episodio. eh, yo siento que se me escucha muy congestionada, espero que no. Pero bueno, volviendo, sensación de quedarme atrás. Obvio, como estuve muy enferma, eso significa que estuve mucho viendo series tirada en el sillón y también obvio que caí en la de estar con el celu y meta TikToks, Reels de Instagram y todo. Y nada, me pasó esto que al ver las redes sociales y se me activó un poquito el FOMO y todo eso, como que, no sé, sentía que todo el mundo estaba teniendo la semana más productiva de su vida, menos yo, porque estaba enferma y porque estaba en cama y era como que veía todo lo que estaban haciendo todas las personas y obvio que uno siempre cae en esa si entra en esa. Y siento que estuve a punto, muy cerca de caer en la típica de que porque no pude hacer muchas de las cosas que tenía pendientes, como no tuve una semana ultra productiva, entonces ya está. Y nada, la realidad es que estas cosas pasan, uno se enferma o tiene por ahí días o semanas no tan productivos y hay que seguir, hay que retomar la rutina y ya está, no perder más tiempo castigándose. No sé, si yo fuese una persona que fuese mucho al gimnasio, que no es mi caso, pero bueno, si fuese una persona en otro universo paralelo que fuese mucho al gimnasio y fuese como súper dedicada con eso y voy 5 o 6 veces por semana y me enfermo una semana, no quiere decir que voy a perder todo el progreso que vengo haciendo hace meses porque no pude ir una semana entera al gimnasio. O mismo pensando en una parte mucho más profunda y complicada de los seres humanos, hay veces que uno simplemente no está bien, que uno no se siente bien y necesita como aislarse un poquito del mundo y de todo, de los amigos, incluso de las redes sociales, o uno no responde tanto a los mensajes y simplemente, no sé, ¿vieron esas semanas en las que te sentís como aislado? Y por ahí no sé, no sé, en mi caso que también es como querer crear contenido, lo que sea, no lo haces, no lo terminas haciendo y cuesta muchísimo volver a retomar la rutina. Mismo pensándolo con este podcast y con lo que hablaba al principio de querer adaptarlo a mi vida y a mi rutina. Es como si, como no subí un capítulo una semana y la siguiente, entonces digo, no, lo dejo, ya está. Y honestamente yo no creo que esa sea la solución. Listo, ya está, ya subí el podcast, ya logré esa meta. Ahora tengo que demostrarme a mí misma que puedo mantener un calendario de grabación, que puedo subir videos, ojalá, semana a semana, y esa tiene que ser mi nueva meta. Pero en el mientras tanto, me tengo que adaptar, o mejor dicho, tengo que adaptar este proyecto a mi vida y a mi día a día y a cómo es y cómo se ve mi vida hoy. Hace poco justo tuve una charla en mis momentos de terapia en la que hablé de lo mucho que a mí me cuesta la adaptación, el adaptarme a las cosas que van surgiendo en el día a día. Por ejemplo, si me levanto tarde, lo cual honestamente pasa más seguido de lo que me gustaría, eso significa que ya arranqué mal el día, porque no logré levantarme a la hora que yo quería levantarme. O si dije que iba a grabar ese día un episodio del podcast o algún video para subir o grabar algún casting que tengo que hacer, pero me surgió algo de trabajo que necesito resolver en el momento o algún tema familiar que sea más inmediato y que necesite que yo esté ahí para poder solucionarlo. Me cuesta muchísimo después, ya resuelto eso, retomar el rumbo de mi día. No sé, si es de noche y ya no tengo luz del sol, entonces ya no grabo videos. O sea, este podcast no, de hecho ahora son como casi las 9 de la noche y lo puedo grabar porque no van a verlo, pero cuando grabo mis castings y las cosas, a mí me gusta grabarlo con luz del sol, prefiero eso. Entonces, si ya no tengo luz del sol, ya no lo grabo, espero al día siguiente y nada, en realidad podría ponerme una luz artificial y hacerlo igual, pero me cuesta mucho adaptarme, precisamente. Y la realidad es que la vida es pura improvisación. O sea, yo creo que de los 7 días de la semana que uno tiene, en 5 uno se tiene que adaptar a las cosas que van surgiendo y los otros 2, por ahí sí tenés suerte si se dan y salen como lo esperabas. Y haber perdido casi toda una semana de mi vida, yo pensé que me iba a costar horrores volver a la vida hoy, lunes. O sea, no, venía creo que desde el viernes pensando cómo iba a ser para volver hoy a la rutina. Pero sorprendentemente no.
no me pasó esto. Porque el otro día estaba leyendo un hilo en Twitter, no sé por qué me puse a leer este hilo random de una chica que daba consejos y tips para como lo que ella hacía para mantener su rutina de ejercicio, digamos. Y hablaba como de esto de la importancia de los días de descanso y de volver a la rutina, digamos, de sostener. em, de que no importa cuánto tiempo lo tuviste que dejar, si fue un día o si fue 3 o una semana, un mes o 3 meses, el cuerpo tiene memoria. Vieron que dicen mucho eso, de que el cuerpo tiene memoria cuando se habla de los deportes y cuando se habla de que una persona tiene que dejar de hacer deporte y tiene que volver después. Entonces, claro, mientras yo iba leyendo este hilo que era específico del tema deporte, gimnasio, pensaba como, claro, no voy a perder todo lo que ya he ganado, todo mi proceso y mi trabajo interno que ya vengo haciendo con esto de la disciplina y la procrastinación y todo eso por una semana que me enfermé y que estuve concentrándome en estar mejor y en guardar mis energías para poder estar mejor. Como que yo pensaba, ya está, lo perdí todo, es una semana perdida y no grabé el podcast y hace un montón de semanas encima que no subo un capítulo y no hice y dije que no a 2 castings y que hubiese pasado si hubiese quedado y un montón de cosas. Y fue nada, como leer este hilo de Twitter random me hizo pensar, no, no es así, tranquila, Luisa, no voy a perder todo lo que ya he ganado, no voy a perder mi progreso porque estuve una semana enferma. Y nada, esta semana voy a volver a la rutina y mi cuerpo va a tener la memoria para poder volver a su rutina o a lo que yo quiero que sea mi rutina, porque todavía la estoy adaptando un poco. Y nada, hoy es lunes, son casi las 9 de la noche y hoy me levanté sorprendentemente temprano, súper temprano para mí, o sea, a las 8 de la mañana. Pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad siendo yo. Eh, hice las cosas de trabajo que tenía que hacer a la mañana, fui al banco, hice mis cosas de chica adulta, llegué a mi casa, lavé ropa, ordené, después me tuve que ir a 2 castings presenciales que tuve hoy y encima ahora estoy grabando esto y voy a ver si lo alcanzo a editar para poder subirlo mañana y si no ya mañana lo editaré y lo subiré. Y no sé, y honestamente me sorprendió a mí misma la facilidad con la que pude volver, que incluso volví como con más ganas de hacer cosas, con más impulso, por esto que venía hablando de querer vivir mi vida como si no pudiese hacer más las cosas que me gustan, como que no sé, me levanté extra motivada y empecé a hacer un montón de cosas y me sorprendió la memoria y la capacidad de memoria que tiene mi cuerpo para poder volver después de una semana en cama. Y este conjunto de cosas fue básicamente la inspiración para hacer este capítulo, para sentarme hoy con mi cafecito en mano. Si son las 9 de la noche y estoy tomando café, que nadie nunca te diga a qué hora puedes tomar café. Eso me enseñó mi madre. Y, y nada, y estoy realmente muy contenta con el día que tuve hoy. Y quiero, en la medida de lo posible, poder tener más días así, adaptándome y con la certeza de que mi cuerpo va a tener esta memoria que me va a ayudar a adaptarme en mi día a día, en mi semana a semana, y también con la conciencia de lo limitado que es mi tiempo en este mundo y de que tengo que sacar el máximo provecho de eso. Y todas estas cosas, espero, me van a ayudar y me van a llevar un poquitito más por el camino de convertirme en la persona que quiero ser el día de mañana, o que un poco ya soy hoy. Así que bueno, básicamente ese fue el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que algo de esto haya resonado con ustedes y como siempre, gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar este podcast, por apoyarlo, por apoyarme a mí. De verdad que lo agradezco muchísimo y bueno, ahora sí, los dejo, nos vemos en el próximo episodio. Hablando del próximo episodio, creo que no dije esto al principio, pero en realidad estaba guionando un capítulo sobre mi padre cinematográfico, Pedro Almodóvar, para hacer mi primera review de un director. Y bueno, nada, surgió esto de que me enfermé y de todos estos pensamientos que tuve antes. Así que probablemente el próximo episodio sí va a ser sobre Almodóvar. Pero bueno, nada, pequeño cierro paréntesis. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar acá y nos vemos la próxima.